Me llamo Paqui, Francisca Cano López. Llegué a Huelva en el 1975 y cuando me bajé del tren pensé que me había equivocado, que estaba en Marruecos. El impacto que me produjo, que me causó el llegar a la estación, el ver, y luego me fueron a recoger donde yo iba a pernoctar, que era en una zona de chabolas. ¿A qué viniste a Huelva? Pues vine a Huelva con un propósito. Me unía a un grupo de 3 personas para erradicar el chabolismo que había en Huelva por doquier. Chabolismo sobre todo en el Pinar de Balbueno, enfrente de la antigua cárcel, y el tema era erradicarlo. Teníamos ayudas. En ese grupo se metió una persona, una tal Lourdes, que provenía del ministerio, entonces MOPU, del Ministerio de Obras Públicas, y ella nos ayudó mucho a hacer todo el trabajo de campo que teníamos que hacer antes de eso. Ellos no se fiaban de nosotros, porque decían que durante muchísimo tiempo los engañan. Ahora sí, les dan las casas, ahora... Y era para entregar las viviendas de lo que hoy es la barriada del Torrejón. Entonces era gente muy diversa, venida de pueblos de la sierra, gente trabajadora estupenda, y convivían gente con esas características, convivían con gitanos dedicados a la venta ambulante, y entonces nosotros vivíamos, para hacerlo más veraz, vivíamos en una chabola como ellos, exactamente, y tuvimos que trabajar. El trabajo de campo fue desde ahí, in situ, y fue muy interesante. Se hizo, realmente se concluyó el proyecto y se hizo el trasvase de las chabolas de ahí, de Pinar de Balbueno, se entregó la barriada. Las condiciones, no voy a entrar a puntualizar, fueron, como ya sabemos, unas condiciones muy paupérrimas, muy degradantes, unas construcciones muy malas, aunque eran nuevas, pero muy malas. Pero bueno, y a partir de ahí la función y el trabajo nuestro, trabajo de campo, consistía en integrar a todos los miembros que podíamos, vecinos, en este caso de la barriada, que provenían de las chabolas, integrarlos en el trabajo del barrio. Entonces creamos comisiones donde dimos preferencia a la gente en escuela, sanidad, sanidad, cultura, urbanismo sobre todo. Entregaron las viviendas sin urbanizar, casi la barriada, sin cabinas de teléfono, entonces no había móviles, y fue un trabajo muy bueno, que a ese trabajo se incorporó el que entonces era el párroco de la iglesia de la barriada, un tal Juan de Valverde, hoy fallecido. Y entonces él de alguna forma hacía de nexo entre la gente a través de lo que era la iglesia, que por supuesto nosotros estábamos al margen de eso, y lo único que hacíamos era integrar. Y así fue un poco. Primera impresión de Huelva fue muy mala para mí, personalmente, venía de Madrid, fue una impresión mala. Llamé por teléfono a mi familia al día siguiente y dije: me he equivocado, yo creo que estoy en Marruecos. Entonces me costó, pero luego he visto cómo Huelva ha ido desarrollándose, se ha ido desarrollando, a un ritmo muy diferente al que se ha desarrollado cualquier ciudad de Andalucía, Cádiz, Córdoba, Málaga. Huelva tiene su idiosincrasia, porque es muy peculiar, tanto para el desarrollo urbanístico, para el desarrollo cultural. Entonces aquí hubo algo muy bueno, muy interesante, que fue la primera corporación del Partido Socialista. Entonces era alcalde, me parece que era Marín Rite, y un tal Castañaga, que era un concejal muy importante, porque era una persona muy importante en Huelva. Entonces dieron mucha importancia a la cultura, y a la cultura de barrios. Desarrollaron mucho lo que eran las tradiciones populares,
las vírgenes, el rocío, la romería de barrio, todo esto. Pero eso congregaba a la gente, se unía a la gente. Entonces fue una época de mucho trabajo, una vez que yo ya asimilo donde estoy, de mucho trabajo, pero muy enriquecedor y muy interesante. Entonces yo continúo en Huelva, bueno, en el Torrejón, como las chabolas las entregaron una vivienda, a nosotros el grupo, que éramos 3, que vivíamos en la chabola de Pinar de Valbueno, nos dieron otro piso del Torrejón, otra vivienda. Seguíamos, desde ahí hacíamos nuestro trabajo, convivíamos con payos y gitanos, y desde ahí teníamos el centro cívico o centro social, y desde ahí hacíamos todas las asambleas eran impresionantes. Yo no he visto nunca en un barrio que hubiera tantísima gente, 100, 150, teníamos que habilitar salas adyacentes, porque la gente tenía muchísimo interés en su barrio. Y bueno, entonces yo estuve ahí hasta un tiempo, hasta que consideré que ya no tenía yo nada que hacer y que mi tiempo ahí había acabado. Pero fue muy interesante porque en todo ese tiempo a mí me dio lugar para yo asimilar Huelva con su cultura, con su forma. Para mí es mi ciudad, es mi ciudad. Nunca he tenido posibilidades de irme a mi tierra, no me he ido. La gente me ha preguntado, bueno, ¿te irás a Madrid? No me voy. Vivo aquí feliz y además he hecho, creo, algo positivo, que he extendido esa creencia que yo tengo de la ciudad, esa defensa que yo tengo de la ciudad cuando intenta alguien criticarla o hacerla un poco inferior o compararla. Tanto es así que yo no voy a Sevilla casi nada, o sea, es que no, es que yo voy a Sevilla y digo, yo estoy mejor en Huelva, o sea, pero no por chauvinismo, es que me encanta. Entonces, bueno, pues me integré también mucho en la cultura, luego de ahí pasé a Fuentepiña, una cultura también de barrio, muy interesante, luego estábamos muy integrados a través del Festival de Cine Iberoamericano, teníamos charlas, proyectábamos algunas películas cuando era la época del festival, y para mí Huelva creo que es, bueno, al principio yo la consideraba, me vais a disculpar, luego espero que lo cortes, que yo decía, la definición es que Huelva es como una prostituta, todo el mundo quiere absorber de ella y luego cuando ya la abandona. O sea, esto es lo que la gente ha hecho en Huelva, pero esa gente que la abandona ha ido dejando señas, huellas, historia, ha ido dejando parte. Y luego ya esas culturas, esas formas diferentes de vivir se han ido integrando en lo que es la idiosincrasia y la ciudad de Huelva, que para mí me parece interesante. ¿Cuáles son para ti las luces? ¿Qué destacas como bonito? Quítate la mascarilla. ¿Qué destacas como llamativo, bonito? ¿Qué tenemos que conservar en la ciudad de Huelva? Bueno, en la ciudad de Huelva tenemos que conservar o tenemos que hacer, bueno, primero la Casa Colón, que sí creo que se ha conseguido una conservación bastante, aunque ha pasado por diferentes etapas. La Casa Colón es una seña de identidad, porque está unida a la actividad laboral, está unida a la actividad productiva. Entonces, pero lo que sí tiene todavía, ya se ha intentado con el Paseo de la Ría, es acercar más el mar al pueblo. El mar estaba, la ría estaba de espaldas a la ciudad. La ciudad iba solamente al puerto a despedir a los marineros y a recibirlos cuando llegaban. No tenía otra función. La ciudad tiene que mirar más al mar, la ciudad tiene que disfrutar como está disfrutando del Paseo de la Ría, tiene que disfrutar más. Y luego hay una cosa, que los ayuntamientos se tienen que implicar muchísimo más en la cultura. En la cultura hay una dejación grande. Hubo un tiempo, ese tiempo primero de esa primera legislatura progresista, democrática, que fue la primera legislatura que hubo en el ayuntamiento, el primer alcalde que hubo, que ahí hubo derroche Huelva vibraba de cultura. Hubo un tiempo que Huelva vibraba, había obras de teatro, conciertos,
y la gente responde. La gente dice, es que Huelva es pasiva, no es pasiva. A Huelva hay que darle cosas y Huelva responde. Entonces lo que hay que hacer es darle cosas, y cuando hablo de cosas, culturales. En tu etapa como docente, que han sido décadas, has pasado por varios centros. ¿Has visto en alguna ocasión que el patrimonio de Huelva, que la historia de Huelva fuera una asignatura o fuera un tema que se hablara en los institutos? Para serte sincera, yo no puedo, porque es una materia que yo no era mi competencia, no era de mi competencia. Pero en lo tanto en el pintor Pedro Gómez como en el Fuentepiña, los llevo en vena los dos. No puedo decirte si va en la derecha o va en la izquierda, es que los llevo, los institutos los llevo en vena. Y ahí sí que ha habido cosas muy interesantes. Entonces, para hablar de la cultura, aquí para dar a conocer este entorno, se hacían lo que se llamaban las jornadas de HOL, jornadas de orientación laboral, y esto vibraba de estudiantes. Vinieron un día, en un año, vinieron 2 autocares de Sanlúcar la Mayor, de personas de instituto. Entonces, ¿qué hacíamos para eso? Hacer una gincana por toda Huelva, organizar una gincana, con lo cual se conocía en el mercado antiguo, el mercado del Carmen, se conocía en toda Huelva, y vamos, a los alumnos era una actividad que les encantaba. Y tanto el pintor Pedro Gómez como el Fuentepiña, creo que han sido institutos, al menos en mi etapa, y creo que lo siguen siendo porque están ganando premios. Están saliendo todos los días que han ganado premios en Fuentepiña y en el pintor Pedro Gómez. Se han implicado bastante. Dime un sitio donde a ti te guste estar en Huelva, donde te guste pasear o sentarte. Bueno, sentarme, me encanta ahora mismo el Paseo de la Ría. El Paseo de la Ría, llegar hasta Colón es un placer, sobre todo por la mañana. O sea, a primera hora de la mañana, digo las 9, 9:30, y llegar a Colón y volverte es, aunque está en un entorno de fábricas que todo el mundo lo hemos criticado, pero es para mí el Paseo de Colón es una obra magistral ahora mismo. Ha conseguido lo que no tenía Huelva, es acercar, no lo tenía, y lo que aspirábamos mucha gente es acercar de alguna forma la ría, el puerto, acercarla un poco más a Huelva. Ahí me encanta. Y luego me gusta mucho el Conquero. Me gusta el Conquero, me gusta su entorno, aunque está muy abandonado. Muy abandonado. Tiene mucha dejación por parte de las autoridades. Yo creo que por intereses ocultos, pero no le han dado la importancia, ni lo han puesto en el listón, algo tan bello, no lo han puesto en el listón. Está la casa esta que se llama Doña Conchita, me parece, Doña Conchita, que es una casa que era para que la hubieran habilitado, como hacer un circuito donde fuera visitable. Por ejemplo, esto tendría que ser un circuito visitable, esto tendría que haber turistas, tendría que haber, porque los hoteles se llenan y hay gente. Pues no, hay algo que no mueve, o sea, les falta ese punto cultural. Para terminar, Pachi, amadrina nuestras memorias de Delfines, ¿qué nos deseas? Pues os deseo pues todo el éxito del mundo y toda la sensibilidad del mundo, y que esto sirva y que sea para, de alguna forma, que sea una voz donde esa voz se pueda escuchar, donde compite y llegue a los oídos que tiene que llegar, porque si no llega a ningún sitio no sirve para nada, pero sé que vosotros lo vais a hacer. Muchas gracias, Paquita. De nada.